El último rastro del albañil. Era una mañana gris cuando Manuel, un albañil con años de experiencia, comenzó a trabajar en la construcción de un nuevo edificio en las afueras del pueblo. La obra había sido contratada por una empresa que planeaba levantar un complejo de apartamentos en ese terreno solitario, rodeado de campos vacíos y bosques oscuros. A pesar de la aparente tranquilidad, Manuel siempre sentía una extraña sensación de desasosiego cada vez que llegaba al sitio. Había algo en el ambiente, algo en la tierra, que le producía incomodidad, pero se lo atribuía al cansancio. En su vida, había trabajado en muchos lugares, pero ninguno le había dejado esa sensación peculiar. Era un hombre meticuloso, orgulloso de su trabajo, y un día, mientras tomaba un descanso al borde de la obra, se le ocurrió una idea. Decidió que, antes de finalizar el proyecto, dejaría un pequeño recuerdo en el interior de las paredes. Algo simbólico, que le otorgara un toque personal al edificio que estaba construyendo. No pensaba que fuera a hacerle daño a nadie, pero tal vez, pensó, algún futuro inquilino encontraría su pequeña huella. Durante un día de excavación, mientras removía tierra para colocar una base de cimentación, Manuel encontró algo inesperado. Entre las raíces de un árbol seco, salió a la luz una pequeña caja de madera. Al abrirla, encontró dentro una figura tallada de un ser extraño, con una expresión demoníaca. La figura parecía haber sido hecha con gran detalle, pero tenía algo inquietante, los ojos eran dos círculos vacíos, como si todo el rostro estuviera atrapado en un eterno sufrimiento. No pudo evitar sentir un escalofrío, pero su deseo de dejar algo único en la obra lo convenció de que esta figura, aunque extraña, podría ser el amuleto perfecto. Con un destornillador, Manuel comenzó a cavar cuidadosamente entre las grietas de una de las columnas que había levantado. Cuando terminó, introdujo dentro de la ranura la figura tallada, asegurándose de que quedara bien oculta. A su alrededor, dejó algunos símbolos de aspecto antiguo, como si fuera una especie de amuleto de protección. Pensó que nadie lo descubriría, y que sería su pequeño homenaje a la obra que había contribuido a crear. Esa misma tarde, después de terminar su jornada, se fue a casa sin pensarlo más. El ambiente de la obra, ahora que ya había dejado su marca, parecía un poco más pesado, pero no le dio importancia. Pasaron los días, y a medida que el edificio comenzaba a tomar forma, extrañas ocurrencias empezaron a suceder. Los obreros hablaban entre ellos, nerviosos, de ruidos extraños provenientes del interior de las paredes. Algunos decían que sentían un aire frío que recorría los pasillos, a pesar de que no había corrientes. Otros aseguraban haber visto sombras deslizándose en los rincones, pero cuando se acercaban, no encontraban nada. Una noche, Manuel fue llamado a la obra para revisar un detalle en una de las estructuras que había levantado. Al llegar al lugar, la sensación de incomodidad fue más fuerte que nunca. El viento soplaba fuerte, haciendo que las ventanas del edificio sonaran como si alguien las golpeara desde el interior. Al entrar al edificio, la atmósfera era extraña. Todo estaba a oscuras, y el aire se sentía pesado, como si algo lo estuviera absorbiendo. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, escuchó un susurro,
una voz ininteligible que parecía provenir de las paredes mismas. Pensó que tal vez algún compañero estaba bromeando, pero cuando giró hacia la fuente del sonido, no había nadie. Fue entonces cuando lo vio. Un resplandor débil brillaba en el hueco de la columna donde había dejado la figura tallada. Manuel, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, se acercó con cautela. Al llegar, extendió su mano para tocar la pared, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura se movió ligeramente, como si respirara. En ese instante, la oscuridad del lugar se intensificó y un grito desgarrador resonó a través del edificio, haciéndole estremecer. El aire se volvió denso, casi insoportable. Con miedo, Manuel intentó salir corriendo, pero cuando giró hacia la puerta, vio con horror cómo las sombras se materializaban en figuras humanas, de rostros demacrados y ojos vacíos que lo observaban fijamente. Las figuras comenzaron a avanzar lentamente hacia él, y en ese momento, Manuel comprendió lo que había hecho. La figura tallada en madera que había encontrado no era un simple objeto olvidado en la tierra. Era un antiguo ídolo de una antigua civilización que había sido enterrado allí con la esperanza de sellar una entidad oscura. Al dejarla en el edificio, había liberado un mal ancestral, atrapado por siglos en las raíces de ese lugar. En su desesperación, Manuel intentó destruir la figura, pero cuando lo tocó, una energía oscura lo absorbió. Sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo, y su visión se desvaneció lentamente, dejando solo oscuridad. A la mañana siguiente, cuando los demás trabajadores llegaron al sitio, la obra estaba vacía. No encontraron rastro alguno de Manuel ni de las sombras que él había presenciado. El edificio fue finalmente terminado, pero desde ese día, quienes se mudaron allí comenzaron a experimentar extraños sucesos, luces que parpadeaban, ruidos inexplicables en las noches y la sensación de ser observados, como si algo estuviera acechando desde las paredes. Nadie pudo explicarlo. Y en lo más profundo de la estructura, en la columna donde todo comenzó, se podía escuchar, en ocasiones, un susurro bajo y distante: nunca toques lo que ha sido enterrado. Si te gustó esta historia, suscríbete, dale me gusta y comparte. Te esperamos en el próximo misterio.